Bienvenidos a este nuevo episodio de Salus Carnis. Yo no tengo muchos medios, pero tengo algo que contar y me he decidido a, con los pocos medios que tengo, contar lo mucho que tengo que contar, no porque yo tenga grandes invenciones, sino porque tengo la suerte de dedicarme a los padres de la Iglesia. Me ha tocado un lote hermoso, me encanta mi heredad. Muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Me hace mucha ilusión estar en Alcalá de Henares. Es una diócesis a la que me ligan relaciones afectuosas, amistosas, una de las cuales es con el padre Francisco. Hemos celebrado este año el 1700 aniversario de Nicea. Su importancia ha sido remarcada por el primer viaje apostólico que ha hecho el Papa León XIV, ¿no? Que estaba programado por el Papa Francisco, y eso lo ha puesto de relieve en los medios de comunicación. Es muy importante porque es llamado el primer concilio ecuménico. Entrar en eso sería muy proceloso y no es el objeto del día de hoy, pero lo llamaban Gran Concilio desde el principio. Fue como un evento muy importante, quizá sí lo fue cuando sucedió, pero lo fue mucho más en cómo la Iglesia lo entendió. Es decir, la Iglesia recibió ese concilio de Nicea como algo muy grande, ¿no? Que a lo mejor los que lo estaban celebrando no tenían la conciencia de que eso fuera a tener tal repercusión, ¿no? Pero la Iglesia lo recibió como si fuera un evento de mucha importancia y diera el pistoletazo de salida, por así decir, a lo que hoy entendemos por concilios. Es crucial para la fe porque el Concilio de Nicea definió una fórmula que luego veremos, que es la homoousios, que es esa palabra griega que hay ahí, homoousios en latín, consubstantialis en latín, que significa de la misma naturaleza del Padre, ¿no? Luego profundizaremos en eso, pero si hay que tener en la cabeza el concilio de Nicea, te tiene que venir a la cabeza homoousios, aunque no sepas lo que es. Luego ya le daremos contenido. Entonces, como nuestro contexto es el de catequistas de la diócesis de Alcalá, he querido traer este texto del Directorio para la Catequesis del 2020, que dice, porque uno puede decir, bueno, el concilio de Nicea fenomenal, pero ¿y a mí qué? Si yo doy catequesis y ya está, ¿no? Bueno, pues dice este texto: el catequista es un cristiano, esto ya es bastante. Yo he conocido parroquias donde los catequistas viven y piensan como gente que no es cristiana. El catequista es un cristiano que recibe la llamada particular de Dios. Esto es muy grande, es una vocación, que acogida en la fe, es decir, la actitud del catequista puede ser vivir su servicio a la diócesis de Alcalá, en este caso con fe o sin fe. Pues si es sin fe, no es catequista, como dice el texto. Acogida en la fe le capacita para el servicio, es un servicio muy, muy, muy importante, de la transmisión de la fe. El catequista es un hilo conductor. El catequista no es un innovador en cuanto al mensaje que va a transmitir, es un custodio de la fe. Puede ser novedoso y conviene en las formas de presentar el mensaje, en una sociedad que cada vez está más llena de imagen, de sonido, ¿no? Que los chicos atienden cada vez menos, pero está llamado a transmitir la
fe que hemos recibido. O sea, es una cadena hasta el mismo Jesús. Esto es muy, muy, muy importante. Si tú eres un eslabón de esa cadena y esa cadena se rompe, tú no estás enseñando lo que la Iglesia te ha encomendado. Estás dando tu opinión. Eso no es un catequista. El catequista es un transmisor de la fe. Es una misión súper importante porque está configurando la experiencia de vida y formativa, no solo de cabeza, sino también de cómo los niños van a rezar, van a acercarse al sagrario, van a vivir la comunión en esos primeros años que son como esponjas. Es súper importante la misión que tenéis. Y para la tarea de iniciar en la vida cristiana, ¿no? Los niños, vosotros sois, yo como cuando los alumnos vienen a griego 1, el primer contacto que tienen con griego es conmigo. Puede ser traumático o puede ser una cosa que les llene de alegría y entonces siguen estudiando griego. Vuestra responsabilidad es muy grande cuando vienen los niños. El contacto con la enseñanza de la Iglesia, después de sus padres, si tienen la suerte de que sus padres tienen fe, sois vosotros, que lleváis este tesoro en vasijas de barro, ¿no? Otro texto para los catequistas está en Catequesis Tradinde, ¿no? Que es un documento muy importante en la catequesis. Dice, así pues, hay que decir que en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, se enseña a Cristo. Yo he tenido la desgracia de que a mí me enseñaban en la catequesis cosas extrañas, que no eran Cristo. Luego Dios tiene sus caminos y se encuentra contigo de otra manera. Pero no me enseñaban a Cristo, eran reflexiones, a ver qué opinas de las relaciones prematrimoniales, no sé cuánto. Bueno, eso no le interesa a nadie que busque la catequesis, ¿no? Entonces, se enseña a Cristo y de ahí que sea tan importante este concilio de Nicea para vosotros. El Verbo encarnado e Hijo de Dios, como decían en la homilía en misa. Lo que vamos a celebrar en la Navidad es que el Verbo se ha hecho carne, ¿no? Que Cristo es Dios, el Hijo de Dios. Y veremos cómo el Concilio de Nicea salió al paso de una herejía que ponía en riesgo este punto. Y enseña al catequista todo lo demás en referencia a él, ¿no? De ahí surge la enseñanza de la moral, la enseñanza de la oración, pero sin Cristo el edificio se cae. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase de Jesús: mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado, del Evangelio de Juan. Qué contacto asiduo con la palabra de Dios transmitida por el magisterio de la Iglesia. Qué familiaridad profunda con Cristo y con el Padre. Qué espíritu de oración. Qué despego de sí mismo ha de tener el catequista para poder decir: mi doctrina no es mía, ¿no? De ti se busca no tu opinión. Para eso está Twitter, o bueno, ya no se llama así, Instagram, YouTube. En la catequesis se pide que es la doctrina de la Iglesia. Si no escrutas la palabra, si no rezas con la palabra, no vas a conocer bien a Jesús. Si no rezas, no vas a conocer bien a Jesús. Y entonces no vas a poder transmitir Cristo, su vida y el mensaje que la Iglesia como fiel madre custodia. Entramos en el punto 3, que es comunión en una misma fe. Del Concilio de Nicea se puede hablar de muchas maneras. Nuestro contexto es el de la comunión en una misma fe. La autoridad apostólica va a ser la que salvaguarda la comunión. Jesús escoge 12 apóstoles, tenía más discípulos, pero escoge a 12 que van a ser los apóstoles.
y nuestros obispos son sucesores de estos apóstoles. Ininterrumpidamente la cadena de transmisión ha continuado hasta nuestros días mediante la ordenación apostólica, de la ordenación sacerdotal. Y mientras los apóstoles estaban vivos, pues cuando hubo algún problema, como por ejemplo el llamado concilio, digo concilio porque concilio de Jerusalén fue una reunión, pero no un concilio, pero no es un concilio como lo entendemos hoy, que es que todos los obispos van a Roma y se reúnen, ¿no? Se reunieron los apóstoles con otros ancianos de la comunidad, todavía en transición entre el mundo hebreo y el paso al cristianismo, como lo conocemos hoy. Y en esa reunión, lo bonito de esto, nos cuenta la Escritura, es que hay un problema, es decir, el problema era, bueno, para que los judíos reciban la salvación, ¿hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse? Porque empezaban a convertirse paganos. Entonces, eso que parecía una cosa práctica, de disciplina, ¿no? Hay que circuncidarse o no, tenía una relación muy grande con la fe, con la salvación. No es lo mismo no necesitar nada para que te salve Cristo a necesitar que te circuncides. O sea, más allá del hecho anecdótico de la circuncisión, había una pregunta de fondo por la salvación, ¿no? Entonces, como había sus más y sus menos entre los apóstoles, Pedro, Pablo, tuvieron ahí una discusión en el buen sentido, se reunieron en Jerusalén para hablar sobre el tema. Entonces, los apóstoles siempre han tenido un papel muy grande en la autoridad en el mensaje de la fe viene de los apóstoles porque Jesús los eligió, estuvieron con él, vieron lo que hacía, vieron cómo rezaba, vieron cómo dormía, vieron todo con Jesús, vivieron todo. Entonces ellos tienen la autoridad por haber sido testigos oculares, hemos tocado al verbo de la vida, dice San Juan, y por haber estado con él y recibido sus enseñanzas, de interpretar la recta doctrina. En este caso vieron, es decir, vieron que conforme a las enseñanzas que habían recibido de Jesús, inspirados por el Espíritu que bajó en Pentecostés, que no ha dejado de asistir a la Iglesia, vieron, reconocieron que la circuncisión ya no hacía falta, ¿no? Entonces, a la muerte de los apóstoles, la autoridad se sigue entroncando con ellos, ¿no? Por eso los evangelios siempre se vinculan a un apóstol, tanto los canónicos que leemos en misa como los apócrifos. Les ponían títulos en plan el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro. Eran evangelios apócrifos que no tienen por qué ser heréticos, unas veces son heréticos, otras veces son piadosos, como el protoevangelio de Santiago, que es de donde sacamos lo del buey y la mula, cosas así de piedad buena, ¿no? Pero no son canónicos, no los leemos en misa, pero todos es protoevangelio de Santiago, evangelio de Tomás, se suelen vincular a un apóstol. ¿Por qué? Porque ellos entendían que la autoridad para una doctrina viene de los apóstoles. Entonces, si eras hereje y querías vender tu mensaje, le ponías que venía del apóstol tal para que la gente lo leyera. Vamos, marketing, ¿no? Marketing del siglo I o del siglo II. Entonces, ¿cómo se vincula la autoridad apostólica cuando los apóstoles mueren? Mediante la sucesión apostólica, con obispos que han sido ordenados legítimamente en la Iglesia, que asegura la regula fidei. La regula fidei es el canon de la fe, es la doctrina, es una regla, es una cosa delimitada que nos delimita la doctrina de la Iglesia, ¿no? Y esa forma que tiene la Iglesia, decían los padres, algunos padres,
que estaba delimitada en la figura de Cristo, el cuerpo de Cristo. Por eso os puse esa foto al principio, porque cuando uno va contra la doctrina de la Iglesia, se desvía, lo que está haciendo es romper ese cuerpo de Cristo, ¿no? Y mediante la tradición, ¿no? Entonces, sucesión apostólica, regla de fe, tradición. Entonces, Ireneo de Lyon, que es un obispo del siglo II, dice un texto muy bonito, dice: así pues, la tradición de los apóstoles, que ha sido manifestada en el mundo entero, puede ser percibida en toda la Iglesia por todos aquellos que quieren ver la verdad. Y nosotros podemos enumerar los obispos, ¿no? Decía, mira, pues podemos seguir el rastro, ¿no?, de los obispos que fueron establecidos por los apóstoles en las iglesias y sus sucesores hasta nosotros, los obispos, ¿no? Mas, como sería demasiado largo en una obra como esta enumerar las sucesiones de todas las iglesias, indicamos solamente la de una de ellas, la de la iglesia más grande, más antigua y más conocida de todos. Esto lo está diciendo en el 180 después de Cristo. Quiero decir que la importancia de Roma ya eran muy conscientes, ¿no? La fundaron y establecieron en Roma los más gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, ¿no? De aquí viene la importancia de Roma, de Pedro y Pablo, mostrando que la tradición que posee de los apóstoles y la fe que ella anuncia a los hombres llega hasta nosotros por la sucesión de los obispos. Entonces, vuestra responsabilidad como catequistas es muy grande, porque el obispo os manda a ser catequistas y estáis colaborando con él en su ministerio de magisterio. Tiene varios ministerios, ¿no? El de sacramental, etcétera, el obispo, y en el magisterial, en el de enseñar, vais vosotros. Entonces, que la fe no se diluya y no se adultere pasa por el catequista de una manera diaria, escondida, pero súper decisiva. Entonces, en la antigüedad, ¿qué medios tenían para mantener la comunión? Porque claro, pues eso, ahora nosotros estamos muy conectados, pero había una iglesia en Galia, en Lyon, una comunidad con Ireneo, y había otra en el norte de África, pues sí, vamos, que estaban bastante lejos y no había WhatsApp, ¿no? Entonces, uno de los métodos para estar en comunión eran las cartas. Eso ya lo vemos en el Nuevo Testamento. San Pablo y venga cartas, porque era la manera de estar en comunicación. Pero después esto se continuó, había más cartas, los padres de la Iglesia escribieron cartas, Ignacio de Antioquía, obispo de Siria, cuando iba al martirio, iba escribiendo cartas, Policarpo escribieron cartas muchos padres, ¿no? Clemente Romano a los Corintios, Ignacio de Antioquía, los mártires de Lyon que estaban en la Galia y de Vienne que estaban en la Galia escribían a los del norte de África. Cartas de comunión entre los obispos, donde se contaban cosas importantes, o cuando ordenaban a un obispo se enviaban cartas a los otros obispos para avisar, son signos de comunión, ¿no? ¿Qué otros métodos utilizaban para estar en comunión? Pues los viajes, también lo vemos en San Pablo, el canon de las Escrituras. Si tú eras de la Iglesia Católica, leías unos determinados libros, porque el canon se fue formando, ¿no? El canon se fue formando. Los padres de la Iglesia fueron diciendo, este libro sí se lee, este libro no se lee, y no por algo caprichoso, sino porque este libro nos lleva a la salvación de Cristo. Este libro no. Se leían muchos libros, las comunidades escribían muchos libros. Por ejemplo, los ebionitas, que son una secta de los primeros siglos, primero, segundo, tenían un evangelio, leían mucho el evangelio de los hebreos, que la Iglesia no lo ha recibido como canónico. Ahí ha dicho, yo aquí
entonces no veo el mensaje de la verdad, ¿no? Entonces, pues ese leer unos determinados libros y otros no, dependiendo de la comunidad, también crea comunión, ¿no? Porque están leyendo las mismas escrituras. Los símbolos de la fe, el credo, ¿no? También era una manera de buscar esa comunión, que todos lo expresemos de una misma manera conjunta. Y entre ellos, entre estas herramientas de comunión, figuran los concilios, para que entendáis por qué es importante el concilio de Nicea, porque igual que el concilio de Jerusalén salió al paso del tema de la circuncisión, si nos salvamos por la circuncisión, si hace falta o no, el concilio de Nicea, bueno, hubo sínodos, concilios, en la antigüedad sínodo y concilio es sinónimo, y cada vez que había un problema, había una reunión para discernir el asunto. Entonces el concilio de Nicea entronca como una herramienta de comunión con todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay autores desde con Clemente de Alejandría, Tertuliano, que es principio del siglo III, Eusebio de Cesarea también, ya se empieza a hablar mucho de sínodo, concilio, y empiezan a surgir concilios para, por ejemplo, salir al paso de herejías, o sea, de personas, cuando digo personas, suelen ser presbíteros y obispos, porque claro, a un fiel laico, si se desvía, le llama la atención el presbítero y el obispo, pero cuando es el presbítero, el laico no tiene autoridad, o sea, vamos, se lo puedes decir, pero no te hace ni caso a lo mejor. Entonces le tiene que llamar al orden el obispo, y ya si el hereje es el obispo, pues imagínate, hace falta un conjunto de obispos que le digan al obispo que se te ha ido, ¿no? Entonces, en este contexto están los concilios. Entonces, pues nos cuenta Eusebio de Cesarea, un historiador que nos da mucha información de estos primeros momentos, que se convocaban debates públicos para aclarar doctrinas heréticas. Y el texto no lo voy a leer porque es largo, pero me gusta que veáis ahí. Y los pastores de las iglesias de todo lugar los ahuyentaban de entre las ovejas de Cristo como a bestias salvajes, porque si esto saliera en la tele dirían que los obispos son unos malévolos que lo que quieren es atontar a los fieles para que los fieles piensen lo que los obispos dicen, pero esto bien visto es que los obispos son los pastores del rebaño que si viene un lobo hereje le dan un garrotazo, ¿no? Para que cuiden a sus ovejitas, no las desvíen, ¿no? También hubo reuniones en Asia Menor donde había laicos que se reunían con los obispos, ciertamente. Lo que yo no he encontrado hasta ahora, tampoco es que sea este mi tema, pero no me ha salido fácilmente, es que los obispos siempre tenían la autoridad, es decir, se reunían todo el pueblo, también los laicos, pero un voto de un laico, por así decir, no valía más que el voto del obispo. No sé si me explico. El obispo tiene una potestad que le viene del orden sacerdotal para discernir la doctrina. Otra cosa es que se vuelva hereje, pero eso es otro asunto. Pero de normal, el orden sacerdotal está muy ligado con su autoridad para custodiar esa doctrina, ¿no? Y por supuesto los laicos estaban, pero los que tomaban las decisiones al final era el clero, por así decir, ¿no? Y bueno, también se reunían para tratar, por ejemplo, sobre la fecha de la Pascua, que todavía estamos, que no la celebramos todos en la misma fecha, pero bueno, no nos entretenemos en eso. Aquí tenéis un mapa donde aparecen los puntos geográficos donde tuvieron lugar los primeros 4 concilios. Hay muchos concilios, pero estos son los primeros concilios muy importantes, todos son importantes, pero bueno, estos fueron súper importantes.
y tenéis ahí Nicea, hoy Iznik, donde ha estado el Papa, ¿no? Como veis es Oriente, porque la Iglesia se extendió mucho en Turquía, que es este Asia Menor. Turquía es donde está Nicea, Éfeso. Ahora Roma está en Italia porque allí murieron, o sea, quiero decir, la cabeza como de la Iglesia está en Roma por la tradición, murieron allí mártires Pedro y Pablo, pero bueno, la potencia del cristianismo vino de Oriente, ¿no? Entonces los concilios, sobre todo, tenían mucha afluencia de obispos de Oriente, por una sencilla razón que estaban más cerca, ¿no? Porque venir desde Roma hasta aquí era muy difícil. Entonces, Roma, eso sí, los primeros, hay concilios que son, estos primeros que son, los llaman concilios imperiales, ¿no? Y aquí entramos en Nicea. Nicea es un concilio imperial en el sentido de que lo convoca el emperador Constantino. Hoy pues ningún rey convoca concilio, quiero decir, para que un concilio sea válido lo tiene que convocar el Papa. Pero este concilio lo convocó Constantino, porque era una época en que se funcionaba así, pero también había una presidencia por parte de Roma. En este caso no están de acuerdo los estudiosos, pero parece muy probable que el que presidiera a nivel eclesial el concilio de Nicea fuera Osio de Córdoba, es decir, de Córdoba la nuestra, que era una gran iglesia, y Osio era un obispo muy querido de Constantino, así que España se tiene que quitar muchos complejos, entre otros este, porque fue un gran puntal de la iglesia. Entonces el concilio de Nicea se convoca después de haber habido, a propósito de Arrio, que es nuestro hereje estrella aquí, había un presbítero de Alejandría que se llamaba Arrio. Es como si tu párroco te empieza a decir cosas raras en la homilía. Pues eso era lo que estaba pasando. Entonces los fieles decían, ¿qué nos está diciendo este? Todo muy raro. Y fueron al obispo que se llamaba Alejandro de Alejandría. Y entonces empezaron a tener debates públicos para ver a Arrio qué pensaba, y le llamaron al orden varias veces, ¿no? Esto no es de la noche a la mañana, sino en varios años, hicieron concilios, sínodos, y ya, porque claro, Arrio tenía como mucha red, ¿no? Y entonces se estaban yendo a su herejía, su pensamiento desviado, otros presbíteros, otros obispos, aparte de los laicos, porque claro, los presbíteros y los obispos siempre son muy importantes, porque son los que llevan al rebaño a un sitio o a otro, y claro, entonces los estaban llevando a un mensaje que no era el de la doctrina católica. Entonces ya deciden, porque llegó a tal punto que no se resolvía, hasta entonces más o menos se reunía un sínodo, se resolvía y ya está, pero esto no se resolvía, y veían que iba a romper el cuerpo de Cristo. Entonces convocaron un concilio. Constantino se había convertido al catolicismo, entonces él quería un imperio unificado por la fe. Entonces pone al servicio de la Iglesia, por ejemplo, el cursus públicos, es decir, el correos de la época y los transportes, los caballos para transportar obispos de un sitio a otro. Entonces, como estuvo sostenido también por el imperio a nivel económico, logístico, pues también facilitó que se reunieran más obispos, ¿no? El número de los obispos, podéis escuchar que Nicea es el concilio de los 318 padres. Eso es un número simbólico. Los estudiosos dicen que se reunieron entre 250, por ahí, ¿no? El 318 es muy bonito porque viene del Génesis 14:14, del libro del Génesis, cuando Abraham se entera de que su sobrino Lot está ahí en su ciudad fatal, y entonces va con sirvientes, y dice la Biblia que llevó 318 para repartir justicia allí, ¿no? Entonces es muy bonito porque entronca en este número, quiero decir que se ven como servidores, ¿no? Se ven como servidores
los padres conciliares. Fueron obispos, la mayoría, como digo, de Oriente, pero también fueron algunos representantes de Occidente, en concreto 6. O sea, de 318, 6 de Occidente. Como veis, el peso de la Iglesia en esos momentos estaba muy, muy en Oriente, ¿no? El Papa por aquellos entonces era el Papa Silvestre I, el emperador Constantino, como ya hemos dicho, el presidente del concilio, según una parte de los estudiosos, se trataba de Osio de Córdoba, hombre de confianza del emperador Constantino. No conservamos las actas, ¿no? Cuando hay un concilio tienen ahí unos escribas que copian las cosas, pues como ahora en un juicio, ¿no? Pero no conservamos las actas. Sí conservamos una profesión de fe en la que se inspira nuestro credo largo, como lo solemos llamar, el credo niceno-constantinopolitano, el largo, ¿no? Y un decreto sobre la Pascua que fija el uso romano. Había varias maneras y fechas, era un lío de celebrar la Pascua, y la fijan como ahora más o menos como ahora lo hacemos, ¿no? Que es, hay luna llena, y después de la luna llena, el domingo primero de la luna llena y para atrás, ¿no? O sea, si hay luna llena en el mes de la Pascua, pues el domingo coges el domingo siguiente a la luna llena y se tira para atrás y se empieza ese jueves, ¿no? Por eso la fecha de la Pascua va para arriba, para abajo, dependiendo, es por el calendario lunar. Entonces, en este concilio tenemos el credo, tenemos la fecha de la Pascua y tenemos 20 cánones para regular la vida eclesial de problemas que había en ese momento, ¿no? Entonces, lo importante de este concilio de Nicea, pues os decía antes, es que a Nicea le asociéis la palabra homoousios, ¿no? Le asociéis Arrio de Alejandría, arrianismo, que va contra ello, ¿no? Y la fecha de la Pascua. Esto sería como, o si te dicen Nicea, pues eso, estas cosas sería lo importante, ¿no? Esto también es importante. En Nicea empieza a hablarse de padres conciliares, que es una expresión que también usamos hoy en día, ¿no? Los padres conciliares son esos obispos que forman parte de un concilio, ¿no? Entonces, vamos a entrar ya, espero que se haya entendido como esta ubicación del concilio de Nicea como una herramienta de comunión en los primeros siglos, ¿no? Entonces, el concilio de Nicea trató de contrarrestar la interpretación deficiente que el presbítero, o sea, que a veces pensamos que los herejes son gente rara, que este era cura, ¿sabes? O sea, que quiero decir que para ser hereje hay que ser cristiano, porque si no eres pagano. Los paganos no se hacen concilios porque hay cristianos que se desvían, ¿no? Entonces, porque el presbítero alejandrino, de la región de Alejandría, pues Alejandría era Egipto, todo esto, ¿no? La zona de Egipto. Arrio, entre otros, había más gente que se había adherido a él, hacía de Cristo el Hijo de Dios, es decir, la herejía de Arrio lo que dinamita es la filiación divina de Cristo. Va a ser una herejía cristológica. A lo largo de la historia del dogma va a haber otro tipo de herejías, ¿no? Pues contra el Espíritu Santo, la gracia, un montón. Bueno, pues en este caso va a ser cristológica, dudar de que Cristo es Dios, ¿vale? ¿Y qué es una herejía? Pues bueno, herejía viene de la palabra jairesis, que viene de jaireoma, que es que tomas, jaireo,
escoges, ¿no? Entonces, esto es bonito porque, bueno, bonito dentro del concepto de herejía, quiero decir que es como una herejía que tú escoges, pues como quien va al supermercado y coges una mantequilla en vez de otra, pues es un poco a coger de la fe lo que tú así, ¿no? te conviene y haces tu remix propio. Bueno, entonces, en nuestro campo teológico que estamos tratando ahora, herejía es una desviación de la doctrina, una heterodoxia. La doctrina buena es ortodoxia y la doctrina desviada, heterodoxia. Es una desviación de la regula fidei, de este marco que os decía, que es como el cuerpo de Cristo que nos ha revelado la revelación de Dios, del Padre. Es una novedad para la fe, una novitas. Esto en la antigüedad no era signo de bondad, es decir, para nosotros hoy sale el último iPhone, hoy que bien tengo el nuevo iPhone, todo es como nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a que la novedad es buena, pero en la antigüedad esto no, o sea, algo nuevo era como raro. Entonces era una novedad dentro de la fe, pues no nos hace falta, no queremos novedades. Entonces esas novedades desviadas de la doctrina de siempre, por así decir, eran las herejías, ¿no? Y de las herejías se encargaban los heresiólogos. Hay padres de la Iglesia que se llaman heresiólogos, es que tienen ahí una herejía que les está dando problemas tal con el rebaño, ¿no? Porque les está desviando y escriben libros contra una herejía, pues por ejemplo Ireneo de León contra los valentinianos. En fin, Agustín tiene un montón, San Agustín tiene un montón de libros contra varios herejes. Entonces, en el Código de Derecho Canónico, que nos rige a nosotros, aunque no sepamos casi ni lo que pone, dice de la herejía lo siguiente. Fijaos, está dentro del apartado de la función de enseñar de la Iglesia. Es decir, los catequistas sois susceptibles de herejía, porque estáis en la función de enseñar de la Iglesia que os ha encomendado el obispo de esta diócesis. Que como digo, es que es muy importante, no le damos importancia, parece que el catequista es cualquiera, que no, que es muy, muy importante. Se llama herejía la negación pertinaz, esto que os dé descanso, quiero decir, hay que ser cabezón. Puedes ser hereje por ignorancia, porque te has equivocado, bueno, pues te retractas. Ahora, si tú estás ahí R que R, entonces ya sí empiezas a ser hereje, ¿eh? Pero para ser hereje hay que querer. Entonces, después de recibido el bautismo, como os digo, un bautizado puede ser hereje, un pagano no. Y un bautizado, y como hoy en día que no vive la fe, pues tampoco sé yo si eso es muy hereje, porque está al margen, no sé cómo decir, lo ha recibido pero él no lo ha asumido, ¿no? De una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz, es decir, si tú tienes dudas sobre cosas del magisterio de la Iglesia que no entiendes y no haces por subsanarlas, pues estás en una duda pertinaz y eres hereje perdido, ¿sabes? Entonces tienes que buscar que te ayuden. Búscate un buen cura, no un hereje como agrio, y que te ayude. Luego, la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana, cuando vienen a apostatar al obispado y tienen que poner ahí porque quiere renunciar a la fe, es un drama. El cisma, que sería el rechazo de la sujeción al sumo pontífice, ¿no? O de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos, ¿no? O un presbítero, etc. Entonces, esto que pongo aquí es un texto un poco así largo, pero nos vamos a detener en él, porque es una carta, vamos a entrar ahora en concreto en la herejía arriana. Voy a intentar ir despacio y de la manera más sencilla posible. Esto es una carta, es un fragmento, el parágrafo 4 y el 5 de una carta que escribe Arrio.
sin mucho filtro, ¿sabes? O sea, a un amigo suyo, donde él habla más sueltamente de lo que opina, cosa que después, como se pone la cosa muy difícil, pues ya mide más sus palabras, no sé cómo decir, ¿no? Esta no es una carta que un email enviado al jefe, que va con mucho cuidado y con las palabras bien pensadas, sino más a un amigo suyo. Entonces, pues nos manifiesta la herejía, el punto neurálgico, muy resumido pero concentrado, lo más importante de la herejía de Arrio, para que la podáis entender. Dice, nosotros, o sea, es Arrio y los que están con él, ¿no? Por el contrario, ¿qué afirmamos, pensamos, enseñamos? Fijaos, pensamos y luego encima lo enseñamos, ¿no? Ayer y hoy, dice, el Hijo no es inengendrado, o sea, es decir, él dice que el Hijo es engendrado, nosotros también, ¿vale? O sea, nosotros decimos que el Hijo es engendrado del Padre, ¿no? La herejía no está aquí, quiero decir que herejía no es todo lo que dice, va a ser algunas cosas, dice, el Hijo no es inengendrado, o sea, que es engendrado, ni parte del inengendrado. Nosotros tampoco decimos que sea una parte de Dios como si cortáramos una tarta con un cuchillo, ¿entendéis? Porque esa palabra griega que hay ahí detrás, parte, es meros en griego y es una palabra que significa como la generación animal, ¿no? Entonces, claro, Arrio lo que estaba diciendo es que el Hijo es engendrado, pero no puede ser como nosotros, como un animal. O sea, el hombre en eso estaba razonando bien, ¿vale? Dice, ni tampoco procedente de algún sustrato, en el sentido, pues eso, que exista una cosa y luego él sea otra, o sea, como desgajado también, ¿no? Sino que vino a la existencia antes de los tiempos. Esto era común, quiero decir, tampoco era herético en ese momento. Los padres de esa época hablaban de que el Hijo era engendrado antes de todos los tiempos. No me meto aquí, pero o sea, eso no es herejía tampoco. Dice, y de los siglos, en virtud de la voluntad y del querer plenamente Dios. Fijaos, dice, plenamente Dios. Lo que pasa es que no lo va a entender como nosotros entendemos plenamente Dios. Dice, unigénito, también es correcto. Inalterable, también es correcto. Y sigue el 5. Y antes de que fuera engendrado, o creado, o definido, o fundamentado, no existía. Esto ya mal, ¿no? Porque no existía, este es el punto. Porque lo de engendrado, creado, definido, está basado en pasajes bíblicos. El problema de Arrio es que los entiende mal, porque la sola escritura no basta, o la escritura con un presupuesto incorrecto como el que tenía Arrio, la puedes interpretar mal, ¿no? Entonces, el problema de Arrio es que dice que el Hijo en algún momento no existía. Eso no puede ser, porque eso es ser criatura. Es decir, yo hubo un momento en que no existía y luego empecé a existir porque fui concebida en el seno de mi madre. Yo no existía, o sea, estaba en el pensamiento de Dios, pero yo no existía como entidad, no sé si me explico. Entonces, el Hijo tiene que existir siempre porque es Dios. Y si dices que no existía, es cuando estás diciendo que no es Dios. Este es el problema de Arrio. Entonces, sigo, dice, en efecto, él no era engendrado, o sea, era engendrado, estamos de acuerdo, Arrio. Y somos perseguidos porque decimos, el Hijo tiene un principio, nosotros también lo decimos, que su principio es Dios, el Padre. Pero es que él todo lo va a interpretar mal, ya veréis. Dice, pero Dios existe sin principio. Claro, el Padre existe sin principio. En teología, con el tiempo, a esto se le llamó principio sin principio, el Padre. Y principio, principado,
principiado el Hijo, para explicar todo esto, ¿no? Que más algunos dicen que nos hemos inventado esta doctrina, hijo, pues para haberse inventado esto yo creo que no, porque es que es muy complejo, quiero decir que yo creo que nadie se la puede inventar si no es verdad. Y dice, lo importante es lo que viene ahora en negrita. Por esto somos perseguidos y porque hemos dicho, este es el cogollo de la herejía, el Hijo procede de lo que no es. Es decir, el Hijo nace de la nada, como yo, o nosotros. Eso no puede ser. La criatura la crea Dios a partir de la nada, pero el Hijo existió desde toda la eternidad porque es Dios. ¿Me explico? Entonces, este es el cogollo de la herejía. Así decimos que no es parte, bueno, él sigue, ¿no? Y dice, la siguiente diapositiva, Arrio interpreta ciertos pasajes de la Escritura, ojo, que se puede leer la Escritura y ser hereje, a partir de este principio hermenéutico previo. El Hijo procede de lo que no es. Entonces, como él tiene este presupuesto, que el Hijo procede de lo que no es, ¿no? Porque tiene que ser generado, para él ser generado tiene que pasar por nacer un poco como nosotros. ¿Se entiende esto? Entonces, coge y lee Proverbios 8 de la siguiente manera. El Señor me creó. Oye, que esto es palabra de Dios, pero cuando nosotros leemos me creó, no estamos pensando que la Biblia dice que Jesús nació de la nada, sino me creó, los padres ortodoxos lo entienden, me engendró. ¿Me explico? Entonces, el Señor me creó como principio de sus caminos para sus obras, me cimentó, etcétera, etcétera. Y Juan 14:28 usa más pasajes, interpreta más pasajes de manera errónea, pero solo he cogido estos porque eran los más sencillos. Dice, si me amarais, os alegraríais de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Él, como dice que el Padre es mayor que el Hijo, es como que el Hijo es un poco menos Dios. Él lo entiende así, cuando perfectamente se puede entender de manera ortodoxa pues que el Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo, y ya está. Entonces, para que veáis que Arrio, usando la Escritura, la interpreta mal, porque asume un principio hermenéutico diverso del cual se interpreta correctamente. El principio hermenéutico previo para interpretar el texto bíblico correctamente es el que tiene la Iglesia, que es la regla de fe. Es decir, ¿la Escritura es fuente de revelación? Sí, pero ¿quién escribe la Escritura? Pues gente que ha estado en contacto con Jesús y inspirados en el Antiguo Testamento, ¿no? Es un texto que no es solo un texto, es una palabra inspirada, por supuesto, pero la escriben pues gente que ha convivido con él y que están reflejando pues Lucas, lo que le ha pasado con Pablo, o sea, la predicación de Pablo, Mateo era testigo, bueno, cada evangelista está vinculado a un apóstol si no es el mismo apóstol, ¿no? Entonces, nosotros cuando leemos la Escritura, no nos damos cuenta, pero en las homilías, gracias a Dios, los presbíteros buenos, los obispos, los catequistas, nos están enseñando a interpretar la Escritura de una manera adecuada, como se debe entender. Entonces, esto Arrio no lo hizo, se separó de la tradición y empezó a entender ese Proverbios 8:22 como me ha creado, pero en plan como nosotros, de la nada al ser, ¿vale? Entonces rompió con la tradición precedente. Entonces, ¿qué dice Arrio? Pues voy rápida aquí porque ya lo he dicho. Entonces, el Hijo viene de la nada, es por tanto criatura, ¿no? Que pasa de la existencia a la existencia. Dice que es una supercriatura, o sea que después de Dios, o sea que por encima de todas las criaturas está
está, o sea, él no dice que sea una criatura tal cual, pero al decir que pasa del no ser al ser, eso es ser una criatura, ¿vale? Él dice que es Dios pleno, pero fíjate tú cómo lo entiendes, pues malamente. Y luego la Iglesia Católica dice que el Hijo de Dios es Dios, que no hubo un tiempo en que no existiera, que como es Dios existe siempre. Y aquí está la clave. Nosotros decimos que no tiene un principio cronológico, no hubo un tiempo en que Jesús, el Verbo del Padre, empezó a existir, sino que tiene un principio ontológico, que es el Padre, ¿vale? Pero claro, como el Padre es eterno, ese principio puede ser eterno. A nosotros nos cuesta porque no tenemos experiencia de eternidad, ¿vale? Tenemos la experiencia de que algo no es y empieza a ser. Pero eso es lo que dice la Iglesia, que tiene principio no cronológico, sino ontológico. Y el principio es el Padre. Expresamos esto con relaciones de familia, padre, hijo. Fijaos un texto de Atanasio. Atanasio es un obispo, lo llaman martillo de herejes, que a mí me da mucha devoción. Y yo creo que se celebra en Navidad, o sea, en el tiempo de Navidad. Y dice en este texto, acerca de la Pascua se decidió. Lo que fue establecido, pues cuando se decidió todos acataron. O sea, la fecha de la Pascua, pues que Jesús no dijo tiene que ser este día ni este día, se decide por unos motivos, pero dice, en cambio, respecto a la fe, no escribieron los padres de Nicea, se decidió, sino así cree la Iglesia. O sea, así cree la Iglesia. O sea, nosotros recibimos la fe y creemos, no la decidimos. Y el catequista tampoco decide la fe. E inmediatamente profesaron cómo creían, o sea, el credo que emanó este concilio, cómo creían, para dejar claro, fijaos qué bonito, que su modo de pensar, el de los padres de Nicea, no era novedoso, sino apostólico. Eso es a lo que aspira un buen catequista, no a ser novedoso, sino apostólico, ¿vale? Y lo que escribieron, bueno, sigue el texto. Tiene otro texto, Atanasio, también muy bonito, que dice, escribieron con tanta precisión los padres de Nicea, que los que leen de modo legítimo aquellos escritos pueden traer a la mente por medio de ellos la piedad hacia Cristo que se anuncia en las divinas escrituras. En esto los padres es muy bonito, porque ellos dicen que Nicea lo que hace es interpretar, es decir, defender la recta interpretación que contienen las Escrituras, que ellos no dicen nada nuevo, sino que lo que están haciendo es precisamente reafirmar las palabras de las Escrituras. Pero dicen, tuvimos que recurrir a un término ajeno a las Escrituras, que es el homoousios consustancial, porque era el único con el que Arrio, o sea, le metían en una esquina y ya no podía salir. No sé si me explico. Entonces, al decir que el Hijo es consustancial al Padre, de la misma naturaleza del Padre, están diciendo que es Dios. Y dicen, pero esto no es nada nuevo, es que esto es lo que viene en las Escrituras si las lees conforme al Espíritu que las ha inspirado. ¿Me explico? O sea, Nicea no sería no vamos a inventar una cosa, sino vamos a custodiar lo que viene en la Escritura para que se entienda correctamente, porque Arrio lo está interpretando mal, ¿vale? Otra carta dice, veamos además la misma tradición que viene desde el principio, pues desde los apóstoles que están con Jesús por ahí por los caminos, ¿no? Dice, la fe que dio el Señor, es que el que da la fe y lo que hay que creer y cómo se cree, es Dios el que lo da.
La Iglesia no solo lo recibe, lo discierne, lo recibe y intenta hacer lo que Él nos ha mandado, pero no se inventa las cosas. Es la fe que dio el Señor, predicaron los apóstoles y los padres han custodiado. Por eso vosotros también, igual que los sucesores de los apóstoles, custodian, que son los obispos y sus colaboradores, los presbíteros, custodian la fe. Vosotros, enviados por el obispo en su magisterio, en su misión magisterial, tenéis que custodiar esa fe, en concreto la de Nicea, y hacer ver a vuestros catecúmenos que Cristo es Dios y también rezar, no solo hacérselo ver, ¿no? Aquí tenéis el credo de Nicea, que no es exactamente como el que rezamos hoy, porque luego esta es la base del credo largo que rezamos hoy. Pero luego, fijaos, aquí dice, y en el Espíritu Santo, punto. Claro, porque su problema estaba con el Hijo. El problema de Nicea era respecto al Hijo. Y luego hubo problemas respecto al Espíritu. Y entonces hubo otro concilio, que es el de Constantinopla, por eso era niceno-constantinopolitano, que como la herejía, los herejes estaban con el Espíritu Santo, que no era Dios, tal, pues desarrollaron mucho el y en el Espíritu Santo, porque antes no daba problemas y ahora estaba dando problemas, y al dar problemas lo desarrollaron más. Entonces, por eso nosotros cuando rezamos el credo largo con el Espíritu Santo tiene todas unas cosas que son todas contra los herejes de ese momento. Entonces, vamos a ir muy rápido porque si no, no tenemos tiempo. Lo en negrita, lo que veis en negrita, el original está en griego, como veis. Lo que está en negrita es un contrario, así directo. Entonces dice, es decir, de la sustancia del Padre, lo del homoousios es esto. Dice, Dios verdadero de Dios verdadero, que no es una criatura, arrio. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Pues fijaos, eso que rezamos viene del siglo IV. Y dice, consubstancial con el Padre. Y luego, abajo, esto de aquí en negrita, que a mis alumnos de griego les gusta mucho, son unos anatemas. O sea, pues decir, esto no, esto no, esto no, ¿no? Y la Iglesia dice, la Iglesia católica y apostólica, anatema, ¿veis? Apostólica. O sea, la Iglesia es apostólica, su valor, que cae de los apóstoles que estuvieron con Jesús. En la Iglesia católica y apostólica anatematiza, o sea, lo que digan estos está mal, dice esto está mal. A quienes dicen, había un tiempo en que no era, es decir, Jesús no, eso no puede ser porque eso es una criatura. A quien diga eso, fuera. Y no existía antes de haber sido engendrado, pues lo mismo, fuera. Si dices eso, mal. Y que vino a ser de la nada, o de otra hipóstasis o sustancia. Esto va contra otro hereje. Es una hipótesis del profesor Juan José Ayán, que está en otra conferencia, no me meto ahí. Y afirmando que el Hijo de Dios está sujeto a cambio o alteración. Todo eso, si dices eso, no eres católico. Entonces, esto, fijaos, es fundamental, porque si el Verbo, el Hijo de Dios, no es consubstancial al Padre, no es Dios, pues si Cristo no es Dios, no nos puede salvar. A nosotros no nos salva una criatura, no nos salva la Virgen María por inmaculadísima y gloriosísima que sea. Nos tiene que salvar uno que es Dios y que al haberse hecho carne, que es lo que celebramos en Navidad, que es un misterio, una bomba, te puede dar a ti que eres carne y alma la salvación, pero el sujeto tiene que ser divino. Entonces, si el Hijo no es divino, pues no te puede salvar. Si la persona no es divina, no te puede salvar. Entonces, os pongo aquí el admirable intercambio. Se tiene el que la persona del Verbo sea Dios,
posibilita que haya un intercambio. ¿Y cuál es el intercambio? El que vamos a ver el día de Navidad. 2 Corintios 8:9. Nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, y pongo yo Dios, este siendo rico es que era Dios, ¿no? Por vosotros se hizo pobre, es decir, asumió una naturaleza humana por la encarnación de la Virgen María, a partir de la Virgen, asume un alma, ¿no? Un cuerpo a partir de la Virgen y se le infunde un alma, como sostiene la tradición, que el alma se infunde para cada uno personalmente. A fin, ¿para qué hace esto? ¿Para qué se encarna el que es Dios? Para que os enriquecierais, es decir, porque habéis visto que antes dice, aquí arriba dice, siendo rico, ¿no? Siendo rico, o sea, era Dios, se hizo pobre, humano, para enriqueceros, haceros dioses, glorificaros, divinizaros, como dicen los padres orientales, ¿no? Para que fuerais divinizados por el Espíritu Santo con su pobreza. Es decir, gracias a que es Dios, Jesús es Dios, y se hace hombre, te cambia, hace el trueque. Él se hace hombre para hacerte a ti Dios, ¿entendéis? Si no fuera Dios, como decía Arrio, que venía de la nada, esto nada, porque sería una criatura pues muy virtuosa a lo mejor, pero Dios no era. Entonces, por eso Nicea es tan importante para todos. Fijaos el prefacio tercero de Navidad, si lo escucháis algún día. Cuanto más vayáis a misa, todos los días, más probabilidad hay de que lo escuchéis. Entonces dice, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darle gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy, ¿no? La liturgia nos mete en ese hoy, que no es un cuento, que no es vamos a recordar el cumpleaños de Jesús, mira, no. Es que sacramentalmente te metes en ese misterio, tú eres un pastor en Belén que adora al Verbo hecho carne. Y dice, se ha realizado un admirable intercambio. Nuestra debilidad es asumida por el Verbo y la naturaleza mortal, la nuestra, ¿no? Es elevada a dignidad perenne. Y nosotros, unidos a Cristo, en comunión admirable, compartimos tu vida divina. Fijaos, si no se celebra Nicea, esto es mentira, porque no sería, o sea, no creeríamos que es Dios, pero es que es Dios. ¿Se entiende? Para poder hacer el trueque y darte a ti la divinidad, Él tiene que ser personalmente Dios. Bueno, este es el credo largo, que está aquí con los padres de Nicea en manifestación con una pancarta, ¿los veis? Con Constantino. Leo ahora un texto de Ireneo y ya voy terminando. Un texto muy bonito. La Iglesia, aunque diseminada por la entera ecumene, es decir, por todo el orbe que conocían entonces, claro, hasta los confines de la tierra, que solía ser España, de ahí Finisterre, el fin de la tierra, ¿no? Porque recibió de parte de los apóstoles, de parte de los apóstoles lo recibe, que es que nosotros lo recibimos todo, dice, y de los discípulos de aquellos, los obispos, la fe, aunque está dispersa la Iglesia en el mundo entero, custodia cuidadosamente, como habitando una única casa, e igualmente cree en estas cosas como teniendo una única alma y el mismo corazón, y en sinfonía anuncia, enseña y transmite estas cosas como teniendo una única boca. Esto es la misión del catequista, ¿no? Y esto es una frasecita de una carta de Alejandro de Alejandría, el obispo de Arrio. Fíjate si te hacen obispo y te toca un Arrio, es que vamos,
te destruyen. Bueno, pues fijaos qué bonito, ¿no? Aquí os pongo una imagen de un Cristo roto que está en la exposición que ha organizado el comisario de la exposición, ¿no? Patricio de Navas Juez, que es un profesor de la Universidad de San Damaso también, y es un Cristo roto, que esto es lo que hace la herejía. No, muchas veces oímos que nuestros pecados pues rompen el cuerpo de Cristo, pues la herejía es un pecado. Y de hecho es la apostasía, es el pecado más grave, y la herejía es un pecado más grave. Voy a decir una cosa que igual os escandaliza, pero es más grave en los pecados contra la doctrina de la fe que los abusos sexuales a menores. Fijaos, si los abusos sexuales a menores son graves, porque son gravísimos, cuánto más no es este pecado, porque el mayor pecado para la Iglesia es la apostasía, que no es un desorden sexual, que parece que es la única cosa que existe, ¿no? Es un atentado contra la fe. Fijaos si es grave. No estoy quitando valor, que esto lo estoy grabando, luego lo pongo en YouTube, a ver, alguno me dirá, no, estoy quitando la gravedad de los abusos sexuales. Pongo este ejemplo para que veáis que siendo es una cosa atroz, mucho peor son los pecados. Entonces, si eres catequista y rompes el cuerpo de Cristo, pues fíjate tú. Dice la frase, puesto que hay un solo cuerpo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza, su cuerpo nosotros. Si tú rompes mediante una doctrina heterodoxa o una opinión mala, pertinaz, ¿no? Pues estás rompiendo esta comunión. Entonces, la mayor comunión que nosotros tenemos es la que nos da la fe recibida. Y esto es lo que custodió el Concilio de Nicea, espero que se haya entendido algo, contra Arrio de Alejandría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Raquel. Oh, thank you.